Joaquín es el de Sin City. Elijah Wood en Sin City. Que voy a sacar hoy todos los parecidos Pero posibles. dale claridad, dale algo, ¿no? Dale color. En el día de hoy, la película que se eligió fue Mi tío, de Jacques Tati. Y si quieres, Joaquín, hace una especie de introducción o lo que tú convenga. Venga, o sea, hola de nuevo, he vuelto. La película es una película francesa, obviamente, porque es de Jacques Tati, de 1958. Esta película recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una película, es una sátira total. Tiene, por momentos es muy simpática, pero a la vez esconde detrás una crítica bastante agresiva a la sociedad de aquel entonces y al de hoy. Eh, el actor principal es el mismo Jack Tati, que es el tío. Y la película, por así decirlo, una sinopsis muy rápida, que luego se desarrollará. Y bueno, la filmografía y la historia de Jack Tati, pues ya se encargará Enrique de hacerlo. Muy rápidamente, Jack Tati, el tío, es un hombre que no tiene oficio, pero que vive la vida disfrutando frente a su contraposición, sería su hermana y el marido de su hermana, que, que viven una vida como muy estricta, muy rectilínea, muy de lo que se podría considerar la arquitectura moderna frente a la arquitectura. Porque esta película a mí la recomendé que la viésemos y la comentásemos porque en la facultad un profesor nos recomendó que la viésemos por el tema de la arquitectura como obra visual, pero no vivible, que supongo que lo desarrollaremos durante la grabación. Y no sé si pues se me quedarán muchas cosas en el tintero, pero Sí, yo doy el paso a vosotros. efectivamente, lo vamos desarrollando. No sé qué sensación habéis tenido frente a la película, Paula y luego Enrique, si queréis. A ver, claro, yo lo primero que tengo que decir, esta peli la he visto 3 veces en toda esta semana, ¿no? La primera yo tranquila y solita, la segunda yo de nuevo ya para enterarme un poquillo y la última el otro día ayer con mi madre. En ninguna de las veces yo me he reído porque es verdad que el cine de Tati para mí no es la risa, sino la estupefacción, ¿no? Es como que me parece divertido y siempre estoy sonriendo, pero me hizo muchísima gracia porque mi madre sí que se reía. Entonces, era también como no solo en la película refleja el mundo antiguo, el mundo nuevo, sino también un tipo de humor que es dulce, que es infantil, que es gracioso, y que yo creo que antes sí, que a lo mejor sí que despertaba alguna carcajada, pero a mí ahora no. Ahora me ha encantado verla y lo he disfrutado mucho, las 3 veces, pero era algo, lo más reseñable para mí va siendo esto. Yo coincido totalmente y de hecho hay escenas que pretende que la gente se ría y a mí sinceramente no me despertaba ninguna carcajada ni nada. Por ejemplo, la escena cuando se rompe el mecanismo que lleva el agua al pescado ese que sale el agua y luego se rompe y el tío, nunca mejor dicho, empieza a taparlo, empieza a salir por un lado, por el otro. Esa escena, por ejemplo, es muy cómica, muy para que te rías y a mí pues tampoco me hacía gracia. Esa escena es muy también de Charlie Chaplin, que en aquel entonces me imagino yo los cines atiborrados de gente riéndose a carcajadas y a mí el cine de Charlie Chaplin ahora, aunque es humor y que puede estar simpático, como ha dicho Joaquín, es un humor simpático, pero a mí no me despierta la risa. La semana pasada estuvimos comentando la película de Woody Allen y la comedia de Woody Allen sí es una comedia que me despierta más la risa fácil o la carcajada que este tipo de películas. Sin embargo, esta película es completamente diferente y no es una película
puramente humorística o cómica, sino que tiene, como ha comentado Joaquín y que ahora desgranaremos, un trasfondo crítico importante. Así que ya simplemente eso, que coincido contigo, Paula. Enrique, si quieres decir, vamos así. Sí, esta película yo lo estaba comentando, que lo estaba viendo ahora con mi hermano, y le estaba diciendo que si tú quieres ser cineasta o si quieres convertirte o hacer una película, son este tipo de películas las que deberías de ver para aprender a hacer cine. Es decir, es puro lenguaje visual, puro lenguaje a través de imágenes, de puestas en escena, de disposición de los personajes, de todo calculado en base a partir de la observación de la realidad, porque cada comportamiento de cada personaje está muy, muy estudiado, donde cada idiosincrasia, por así decirlo, de cada personaje es verosímil completamente y nos recuerda a alguien que siempre nos va a recordar a alguien que conocemos en la vida real. Por ejemplo, esa misma escena en la que prácticamente inicia la película en la casa a las afueras de la ciudad, que es la casa de los protagonistas, súper moderna, que están acabando de construirla y quieren presentársela a sus amigos. Pues en esa primera escena se nos muestra a una ama de casa obsesionada con la limpieza, obsesionada porque todo esté perfecto, el marido en la entradilla de la casa esperando a que, a que su mujer le traiga todas las herramientas con las que se va a ir al trabajo, es decir, que le traiga el maletín bien limpio, que le traiga el gorro. Él no hace por ir a coger ninguno de esos objetos, simplemente espera, porque ese no es su función en la vida, sino irse al trabajo, donde tiene su aparcamiento bien especificado, es decir, son como autómatas en los que nadie cuestiona ese tipo de comportamiento, porque es obvio, porque todo el mundo sabe ya lo que tiene que hacer, y eso llama mucho la atención. Luego hablaremos de los signos que hacen que nos comportemos de cierta manera o no, como por ejemplo el agua cuando sale de la escultura del pez y cuando no sale, qué significa cada cosa. Entonces, pero ese tipo de actitudes basadas en la observación de la realidad en el día a día, eso es lo que más me gusta de la película. Y no es simplemente humor, porque hace humor con eso, pero es una crítica bastante dura y bastante penetrante. Simplemente ese ejemplo que dura 20 segundos, pero es un constante durante toda la película. Ese ejemplo, no sé si habéis fijado que cuando sale el marido y la mujer, hay como tres esterillas en el suelo y siempre están puestos en la esterilla, no pisan el hormigón, sino están como todo muy encorsetado. Sí, y podemos seguir hablando de diferentes temáticas y, por ejemplo, hemos comentado quiénes son los protagonistas, pero como le estaba yo comentando a mi hermano también, hay un protagonista principal en esta película que es el pueblo y el contraste entre la capa baja del pueblo y como las casas, las urbanizaciones nuevas de la ciudad. Entonces, la ciudad como contraste y como reflejo de las diferentes estructuras sociales, también es el protagonista principal de esta película. No sé si coincidí. Sí, hay algo que a mí me parece súper interesante, ¿no? Que es que también aquí se pone en juego los valores que tienen el espacio y el tiempo, cosas que son trascendentales y se supone que no deberían entrar en un lado, en el mundo encorsetado, moderno, suburbano, de gente que vive en edificios grandes con patios propios y con espacios totalmente comunicados, que son la eficiencia hecha carne, bueno, hecha cemento. El tiempo y el espacio juegan un papel totalmente diferente. Si se repite una y otra vez el mismo tiempo, todo es brutalmente monótono
y además lo que significa es ese mundo máquina al que ya se supone que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y luego, mientras tanto, el pueblo que además es lo que va a desaparecer, ¿no? Se ve al principio cómo se va haciendo la obra, porque lo que va a avanzar va a ser esa modernidad súper higiénica y neurótica sobre el tiempo antiguo, por así decirlo. Yo estaba pensando en la canción esta de Bob Dylan, de The Times Are Changing. Que digo, qué gracioso, porque es que cambia la calidad y la manera de enfrentarse a ese tiempo, que es algo que para mí lo que más me dio de la peli fue aquello. Por eso a lo mejor tampoco podía reírme, porque estaba pensando mucho. Por eso he utilizado yo el concepto de autómatas, porque es verdad que cada vez somos más autómatas. Yo no comparto ya en juicios personales, yo no comparto esa visión ya tan de que cualquier tipo de tecnología es absurda o es inútil. No comparto eso. Pienso que el ser humano a lo largo de la historia ha desarrollado las tecnologías y las que han sobrevivido han sido las que han sido, valga la redundancia, útiles para ellos. Y sin embargo, en esta película sí que es verdad que se denuncia la tecnología en general, pero en particular a mí me gustaría poner el punto en la tecnología absurda. En la tecnología absurda. Y cómo la tecnología es símbolo de estatus social. Eso es innegable también. Como alguien que no tiene ningún dispositivo electrónico, ningún dispositivo tecnológico, es un lumpen prácticamente. Y sin embargo, el que hace gala de esa abundancia electrónica y tecnológica es el que está en el estrato social más alto de la sociedad. Entonces, ese contraste también, y cómo eso lo comentará mejor Joaquín, cómo la disposición arquitectónica de lo nuevo es totalmente racional, como ha dicho, con los esterillos, pero no simplemente con eso, sino simplemente la disposición arquitectónica de la casa es totalmente racional y tiene un uso racional para cada elemento. Y sin embargo, el edificio donde vive el tío, Monsieur Hulot, es irracional. Prácticamente parece una casa árabe que se ha ido superponiendo con el paso de las generaciones, que se han ido, con la familia se ha ido desintegrando en habitaciones y se ha ido haciendo así un batiburrillo de habitaciones y de casas dentro de un mismo edificio. Entonces, ese simple contraste visual entre una imagen y la otra, basado también en la puesta en escena y en el decorado del pueblo, de los suburbios, es lo que más llama la atención, lo que es más aprehensivo de la película también. Es que... Sí, uy. No, yo era por alusiones. Sí, sí. Que Dale un gancho. digamos que después de la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo estrato social, por así decirlo, un poco. Y por ponernos en contexto arquitectónico, en la etapa, la película es del 56, creo, 58. y en esta etapa ya Le Corbusier ya entraba en escena con la arquitectura moderna y con el concepto que resume esta película, que él lo llamó la máquina de habitar. Una casa que está expresamente hecha para ser habitada, pero en esta película no me dio esa sensación, porque si os dais cuenta, en ningún momento habitan la vivienda, incluso cuando comen fuera. Es una herramienta de exposición y de estrato social. Cuando tú, y otra cosa, a raíz de lo que ha dicho Paula, de la destrucción del pueblo y tal, eso también se ve porque en aquel entonces, con el paso de la Segunda Guerra Mundial y el paso del tiempo y tal, se empiezan a generar unos nuevos planeamientos urbanísticos que desarrollan las periferias. Ahí es cuando empiezan a nacer esas viviendas unifamiliares aisladas, que cada una es de su padre y de su madre, y que, por así decirlo, no tienen personalidad.
porque aparte de ya los criterios que cada uno tengan de su concepto de belleza y tal, y arquitectónica, pero digamos que tenemos la vivienda de la familia, que es una casa impersonal, desde mi punto de vista, y tenemos la vivienda del tío, que es muy caótica, pero a la vez está muy llena de vida. Pues eso lo refleja a través de lo del pájaro con la luz, que los niños en la calle siempre hay como música, ruido, vida, y en el otro lado todo muy higiénico, todo muy cortado por un patrón muy rectilíneo, y todo muy, muy marcado, porque si el camino es muy sinusoide y la línea recta es el punto más rápido, ¿no? Y aún así siguen ese camino que van andando, que lo satiriza Tati en la película, pero que es como nos marcan una línea que hay que seguir siempre y la gente no se la salta. Esa nueva sociedad, esos autómatas, como vosotros decís, nunca se saltan esos caminos que están ya predeterminados y marcados para seguir. A mí me gustaría comentar precisamente lo que ha dicho mi hermano de cómo refleja la tecnología el estatus social, y es que precisamente esta película tiene una crítica a la tecnología como símbolo, es decir, no como adaptación o creación de un nuevo medio en el que tenemos que vivir, que es para lo que, con el que tenemos que evolucionar, que es para lo que inicialmente surgió la tecnología, ya en el Homo habilis hace 2,5 millones de años, sino cómo aquí la tecnología es simplemente un símbolo que refleja tu estatus social. Simplemente se utiliza para eso. Y eso se puede extrapolar a la sociedad de hoy en día, de cómo la gente no se compra un iPhone para la utilización de sus utilidades, nunca mejor dicho, sino que se compra el iPhone para comprarse un símbolo y para reflejar que él pertenece a un estatus social en el que tiene que estar enmarcado. Y yo creo que esta película, que es del 58, hace más de 50 años de la película, como ya esa utilización casi innecesaria de la tecnología, de utilizar simplemente por estar en vanguardia tecnológica para reflejar que tú tienes un estatus social, incluso económico también, y que refleje también como una cultura superior cuando en realidad no tiene nada que ver, pues yo creo que se pone de manifiesto en esta película. Yo a eso es que le veo algo un poco diferente, ¿no? Es verdad que la gente del mundo suburbano, o sea, los que viven en ese nuevo mundo máquina, ¿no? De esquizocapitalismo y toda esta clase de paranoia, o sea, la familia de la casa moderna, ellos entienden que todo el mundo debe vivir como ellos, porque ellos son la eficiencia y la racionalidad y no sé cuánto, ¿no? Entonces intentan que el tío trabaje y haga tal y no sé qué. Ahora pasa una cosa, yo creo que la tecnología siempre se habita, entonces el ser humano de alguna manera cambia según la tecnología con la que habite. Es decir, por ejemplo, es verdad que la gente se compra el iPhone por lo que significa eso de prestigio social, porque yo presumo, porque tal, porque no sé qué. Pero lo que cambia el ser humano por el hecho de tener un dispositivo constante en el bolsillo que, yo qué sé, por ejemplo, sirve para organizar tu vida social ahora de otra forma. Ahora ya nunca se llega tarde porque siempre se puede avisar. El tiempo de repente entonces lo dilatamos, lo convertimos siempre en algo que está lleno. ¿Cuánto tiempo hace que desde que tenemos los dispositivos móviles no esperamos, simplemente esperar? ¿No? Que el tiempo un poco vaya por encima nuestra. Siempre hay algo que leer, algo que hacer, algo de lo que informarse, algo de lo que estar pendiente. Entonces, para mí, por ejemplo, la casa moderna de esta, ¿no? De esa cocina maravillosa, totalmente que no se sabe muy bien lo que estás haciendo, ¿no? El filete se da la vuelta solo, no se toca, no sé qué. Cambia totalmente la relación que, por ejemplo, se tiene con la idea de limpieza. En el mundo del pueblo, la limpieza es algo, bueno, pues lo limpia el hombre en la calle, lo deja el montoncito ahí, la basura, va como, es algo de cosas vivas. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo del mundo moderno,
La limpieza es algo totalmente maquinal, higiénico. La pulcritud de repente se vuelve en una cosa neurótica más, ¿no? El niño sucio, no hay nada peor que un niño sucio. Y entonces, y eso porque yo creo que la relación con la tecnología no es simbólica, sino que como somos seres totalmente maleables y transparentes a las herramientas que utilicemos, lo que marca son dos tipos de seres humanos completamente diferentes, ¿sabéis? Pero para mí, yo ahí discrepo porque para mí es el mismo tipo de ser humano. Simplemente, bueno, sí, pero en el fondo el comportamiento es el mismo en base al dispositivo, al suplemento que diría Derrida. Es decir, que no somos seres humanos completos desde el origen, sino que siempre hemos necesitado desde el origen, desde que somos seres humanos, un suplemento. Entonces siempre vamos a estar pegados a ese suplemento. Ahora dicen que nos van a meter chip o lo que sea. Eso no es nuevo, eso viene a ser un suplemento más que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. La escritura, cuando decían, es que en su momento se decía que la escritura, ¿cómo va a ser la escritura? Se va a perder la memoria. Pero ¿para qué necesitas la memoria? Si tienes un suplemento que te hace la misma función que tu mente, va a perder, es verdad que va a dejar de ser tan ávido o tan inteligente en cuanto a la memoria, que antes, bueno, todos los libros que conocemos de antes de la escritura, eso se ha conservado gracias a la memoria y a la oralidad. Y entonces la memoria estaba en esa época mucho más desarrollada, pero a partir de que salen los nuevos dispositivos, estamos pegados a ellos, somos indisociables de ese tipo de dispositivos. La calculadora hoy en día somos indisociables de cualquier tipo de calculadora para hacer una cuenta de 4 más 5. Buscamos la calculadora, ¿por qué? Porque no necesitamos ese esfuerzo biológico, si se quiere, porque lo tenemos ya en el dispositivo, en el suplemento. Entonces, el ser humano más el suplemento, no se puede disociar el ser humano del suplemento. Como, por ejemplo, de la balanza, están pegados a esa balanza. Sí que es verdad que la actitud es muy orgánica dentro del pueblo y de fuera. No deja, es menos orgánica, pero por ejemplo, para las personas que no están acostumbradas. Sin embargo, para la mujer, sus movimientos son orgánicos, son naturales, porque ya está habituada a ese tipo de comportamientos, ya lo ha asimilado en su ser. Es como para un niño chico el coger un móvil o hablar por WhatsApp o mandar un audio. Mi sobrino mandando un audio con 4 años es algo espectacular para mí e inverosímil para una persona de 80 años, pero como ese suplemento ya es parte de la idiosincrasia o del carácter de las nuevas generaciones. Por eso digo que la actitud en el fondo está vinculada a ese suplemento, pero es algo ineluctable, es decir, no se puede evitar. Sí que es verdad, lo que no comparto yo es esa crítica a la tecnología en general, porque como si la tecnología fuese esa cadena de dispositivos absurdos a los que estamos vinculados de manera prácticamente que no lo podemos evitar, y eso para mí no lo comparto, porque como he dicho antes, simplemente usamos lo que nos viene bien. Y es verdad que quiere reseñar también lo que es la tecnología como símbolo, como ha dicho como ha dicho mi hermano. Entonces, son dos modos de verlo. Entonces, podemos no ver la crítica profunda para mí, que es esa tecnología absurda, porque sirve como símbolo para estar tú en un estrato social superior. Básicamente el ego, ¿no? Bueno, sí, para aumentarte en ti mismo. El coche nuevo que se compra, por ejemplo. Es que está todo en la apariencia. O sea, yo creo que la crítica que hace Tati en esta película es a esa sociedad que aparenta vivir, pero que realmente no vive. Porque incluso al final tiene el caso en el que están los muebles de ultradiseño del copón bendito,
esa especie de como una chelón, no una chelón, sino como un diván que al final Tati le da la vuelta y se tumba para poder acostarse porque no le encuentra sentido, igual que es como todo muy aparente, es la apariencia, es la mujer como cuando viene la vecina del sombrero trambólico, eh, le da al grifo para que el pez escupa agua, pero sin embargo cuando creen que es alguien de un estrato social por debajo, no lo abren. Tienen que aparentar ser porque no tienen vida. Sin embargo, el tío no necesita aparentar, le cuesta mucho seguir las líneas, esas que he comentado antes que marca el camino, que tiende a saltarla, porque como que le imponen que tiene que pasar por ahí, pero él no le ve el sentido, porque él se dedica a vivir y los otros a hacer como que viven. El Sí, niño lo hace el mismo comportamiento, por ejemplo. eso, precisamente eso iba a Exactamente. decir, que esta película también refleja un poco la naturalidad de la infancia, de cuando un niño todavía no está encorsetado en ciertos patrones culturales y por eso mismo se pueden relacionar todos los niños de distintos estratos sociales y no hay ningún problema y empiezan a jugar, a apostarse si un hombre se va a chocar con la farola o no, porque no hay ningún problema, porque todavía no han adquirido ciertos patrones culturales que luego le van a determinar un poco qué camino tienen que seguir. Eso lo podemos ver vamos, en cualquier sociedad de hoy en día. Los niños de pequeños da igual el estrato social, que se pueden juntar, como se diría. Pero a partir de cierta edad ya no te vayas con esos niños que ya van a empezar a, no sé, a hacer cosas que ya no te pertenecen, que no puedes hacer tú, porque ya se van diferenciando la adquisición de distintos patrones culturales y que eso va a reflejar que cada uno ya tiene que ir por su camino, porque en este caso el único que cuando ya es mayor todavía no ha adquirido, digamos, unos patrones culturales que le han impuesto es el tío. El tío es pura espontaneidad, el tío es pura naturalidad, pura infancia, porque él actúa como un niño. Y de hecho está con su sobrino, que es con el que se siente más a gusto, porque con su hermana y con su cuñado no quiere estar. Y luego cuando está trabajando en la fábrica no sabe adaptarse, porque él es eso, pura espontaneidad y puro divertimento. Él actúa como un niño. Además, de verdad, es esa manera de comportarse absurda, que es todo lo contrario al mundo eficiente, que es verdad lo que dice Enrique, ¿no? Resaltar que la tecnología que tienen ellos también es absurda, pese a que quieran ser eficientes, ¿no? Tiene ahí un poco una gracia. A mí me gusta mucho la última escena ya, ¿no? Porque pese a que el padre y el tío son los personajes antagónicos, luchan en realidad por lo mismo que es el cariño del hijo, ¿no? Cuando por fin el padre se da cuenta de que puede ganarse al hijo, ese momento final donde le coge la mano, ¿no? Y se dan cuenta de que los dos se pueden reír, bueno, pues de algo que no es hacer el mal, es que algo haya pasado, ¿no? Que alguien se choque porque sin querer haya silbado, o sea, el padre entra también en el juego, ¿no? A lo Sí, mejor es verdad que al final ese es el reflejo, como el padre de alguna forma deja de estar encorsetado en su personaje y acaba viviendo, como ha dicho Joaquín, como mencionaba, que no vivía, sino que aparentaba vivir. En la última escena es la pequeña escena de vida del padre, de cuando rompe eso. Y de hecho, otra cosa que quisiera decir, que si no luego se me olvida, es cómo, y ya os dejo paso porque ya poco más tengo que decir yo, cómo al final, aunque se ponga de manifiesto cómo los medios tecnológicos están ocupando de alguna forma el lugar del ser humano, de hecho al final se ve
limpiando la casa una rumba, prácticamente una rumba, y ya es una película del 58, como ya la tecnología está ocupando el lugar, incluso ya en la fábrica de plástico, está ocupando el lugar de los seres humanos, pero como al final el tío se compra el tío, me refiero al padre, se compra un coche súper de última gama, pero para aparcar necesita a un viejecito. Es decir, como lo humano siempre va a tener que estar presente. Lo tecnológico nunca va a estar por delante de lo humano, digamos, aunque lo humano es tecnológico a la vez. O sea, pero quiero decir que nunca vamos a estar totalmente dependientes de la tecnología, sino que vamos también a depender de nuestros congéneres, de los patrones humanos que tenemos, de nuestra conducta, y no sé cómo lo veis. A mí me gustaría reseñar algo y recogiendo algo que has dicho antes también, Paula, como la tecnología nos hace ser distintos o comportarnos distintos, ser seres humanos distintos en función de esa tecnología y cómo lo refleja la película respecto a lo que hemos dicho, y ya por reseñar también una escena de la que no hemos hablado prácticamente, en el organismo que hay dentro de la ciudad, donde cada uno también actúa de la manera que de su propia idiosincrasia, el barrendero que no barre, el que te hace la balanza te engaña, el otro que nunca está trabajando tampoco es de las lechugas, cómo cada uno sabe, interpreta también su papel. La mujer con la niña, que también es una ama de casa que está obsesionada con la limpieza, que no sale de su casa prácticamente, del porche de su casa. Esa mujer no la vamos a ver en la calle nunca. Hay cierto tipo de mujeres, sobre todo antiguamente, de ese estilo. Y cómo en la casa, cuando está la fiesta de los invitados, cómo esa nueva tecnología se está gestando un nuevo tipo de comportamiento dentro de esa sociedad de clase alta, si se quiere, pero en función de esa tecnología, pero todavía no se hace de manera natural, no es algo orgánico, sino que cada uno está buscando su sitio dentro de esa tecnología y dentro de esa sociedad tecnologizada, si se quiere, si se me permite el término. Porque en la fiesta sí que es verdad que al principio aparentemente cada uno tiene su sitio, pero de repente vemos cómo se desmorona y cómo es un caos al final, cómo ese comportamiento a nada que salta, a nada que está fuera de su lugar, ese tipo de comportamiento no está interiorizado y salta por los aires. Cuando se forma la avería, se tienen que ir a otro lado, se hacen una procesión ahí ridícula, y cómo ese tipo de comportamiento no está interiorizado y cómo pero sin embargo se está gestando casi por fuerza en base a esa tecnología y esa nueva sociedad que se está formando. Ya está. Joaquín. Yo esperaba que iba a comentar una escena que a mí me llamó un montón la atención, que es cuando la mujer le regala una puerta automática y ellos dos de repente entran y se quedan atrapados por la tecnología. ¿Sabes? Es como rollo, se cierra la puerta y se quedan dentro y no pueden salir porque están presos de la tecnología. Y esa escena a mí se me quedó como muy marcada. Digo, hostia, esto lo tengo que comentar porque me llamó un montón la atención. Y como, por otro lado, está el otro estrato social que tiene miedo de cruzar ese rayo láser porque le puede hacer daño, ¿sabes? Y ahí se ven como esas dos tipos de personas, uno que es prisionero de la tecnología y otro que directamente le tiene miedo. A mí también me ha resultado llamativa una escena, y ya si queréis vamos finalizando, comentando ya escenas más significativas. A mí una escena muy significativa es cuando van en el coche a despedir al tío, empieza a encenderse la pipa con cerilla y no puede. Y hay un momento en el que utiliza el mechero del coche y lo que hace es lo que estaba haciendo con la cerilla, tirarlo. Para mí, esto lo he comentado con mi hermano, él no está de acuerdo, pero para mí es un reflejo de cómo
la tecnología, digamos, va superponiéndose una a la otra y cómo va relevando una a la otra, y cómo al final todas van a ser desechadas por una tecnología superior. Y al final lo que está haciendo con la cerilla, con el mechero pasará lo mismo, porque dentro de, no sé, 30 años se inventará una tecnología nueva que sustituya a esa tecnología antigua y al final quedará desechada. Yo ahí estoy un poco, creo que con tu hermano, porque en realidad es simplemente el acto, ¿no? Lo que tú, el fuego, haces así y luego lo tiras. Entonces, pues lo sigue haciendo, aunque sea un mechero que sea para siempre, porque te da igual, lo que te importa es como lo que estás acostumbrado, pero es verdad que es muy gracioso. Sí, lo que no estaba de acuerdo era ese simbolismo, vamos, que estoy de acuerdo, vamos, yo era más algo más pedestre en el sentido de que ese mismo acto, como has dicho Paula, lo hace con la jarra y con el vaso. Está con la jarra, repite ese mismo movimiento 3 veces y luego coge el vaso e intenta hacer lo mismo y es cuando se quiebra ese tipo de actos para hacer comedia también. Como un gag cómico también, que tiene su crítica, pero... Ha sido la única escena en la que me he reído, en la de cuando ha tirado el mechero por la ventana. La única escena de la película, pero me ha resultado ciertamente graciosa. Y así que no sé si queréis comentar algo más, y si no, pues vamos finalizando y elegimos la película de la semana siguiente. ¿Cómo lo veis? A mí lo que Yo, me por gustaría decir era... una referencia de este tema también, otra película para el que le interese, que le haya interesado este contraste entre el pueblo y la periferia y la no vida de la periferia, y la no vida de las relaciones sociales de esa nueva sociedad que se estaba engendrando, es, por ejemplo, El Deserto Rosso de Carlo Antonioni. De Michelangelo Joaquín. Antonioni, estoy yo que se me va la cabeza. Pero que es del Bueno, 64, 6 años después, y también es un drama psicológico mucho más dramático, valga la redundancia, pero es también una crítica mordaz y absoluta contra ese tipo de sociedad y de ese tipo de periferia, la fábrica, etcétera, etcétera. Y ya yo ya no aporto nada más, vaya. Joaquín, Yo querías era, decir. mientras veía la película había una cosa que quería comentaros por preguntar. O sea, yo he intentado sacar mi propia conclusión, pero por qué creéis que coge el rojo como color de las tuberías que se hacen en la fábrica? ¿Por Yo qué creo que es rojo? una cuestión estética. Hombre, claro que es una cuestión estética, pero ¿qué No, símbolo pero me refleja refiero esa cuestión estética? Claro. que simboliza, pues no soy capaz de alcanzarlo. Me refiero que simplemente es que muchas veces no tiene que simbolizar nada. Simplemente lo coges porque está, no sé, para darle un contenido, una textura específica, simplemente por eso. Para mí, Hombre, para pero reflejar su relación con la charcutería, Ah, bueno, sí, también. con eso. la, con la longaniza, que simplemente para hacer ese gag cómico, me imagino, no lo sé, no soy capaz de O sea, alcanzar un significado más profundo. yo le di un poco más de profundidad y en lo mismo se me fue la olla ya de buscando profundidad demasiado. O sea, como, por así decirlo, la sangre de una empresa son sus trabajadores. Y si os dais cuenta, eran como las venas que van uniendo un trabajador con otro va fluyendo por toda por toda la película y siempre está como un trabajador une al otro y ese tono rojo como si yo buscaba como el simbolismo de la sangre de una empresa, Puede pero ser. quizás le di demasiada vuelta a esto. No, hombre, pero en realidad tiene su gracia, ¿no? Entre la figura de lo mecánico maquinal con lo que fluye también, que de repente lo orgánico se vuelve, o sea, lo orgánico no es solo natural, sino también lo artificial. Está interesante. Y yo simplemente para acabar, que lo he comentado con mi hermano y que luego se olvida y da rabia por no comentarlo, dice mi hermano, el patio parece sacado de la película de Parásitos.
Y yo creo que es que Parásitos Parásitos coge esta película un poco no de referencia, porque la temática no tiene nada que ver, pero un poco estética, porque hay un momento en el patio cuando está ese caos que sucede cuando el tío está ya manchado con la camisa, todo el mundo está ya cambiando las cosas de sitio, hay un caos en el jardín y sale el niño disfrazado de indio. En Parásitos, la película, cuando sucede el caos absoluto en el patio de la casa, el personaje está disfrazado de indio. O sea que no sé yo hasta qué punto yo le he encontrado también, cuando la mencionado a mi hermano y luego observándola, pues sí que puede haber cierta relación entre esas películas. Bueno, ya para no extendernos más, porque no podemos, básicamente. Paula, si quieres, dices la película de la próxima semana. A la próxima semana propongo no salirnos un poco de la comedia, pero irnos para la comedia negra, ¿vale? La película de Foxtrot de Samuel Mauth, el director de Líbano. Creo que la película, no recuerdo bien si es de 2017 o 2019, y es bastante interesante, te habla un poco de la perspectiva de la guerra, pero desde otro lado. Y nada, yo espero que os guste mucho y como siempre está en Filming la peli, así que... Efectivamente, llegará el día, ya mismo llegamos a los 100 suscriptores. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a like y os suscribís para seguir semanalmente semanalmente lo que hacemos. Simplemente eso, que sepáis que... A los 100 suscriptores vuelve Carlos Álvaro. Que vamos creciendo poco a poco y que por favor, que darle a me gusta, que no cuesta nada y nos posiciona un pelín mejor, aunque el posicionamiento estamos el último, pero bueno, que nos posicione el penúltimo, pues vamos creciendo y a lo mejor cuando llegamos al antepenúltimo nos ve alguien de Filming, y quién sabe. Todo bien. Así cuando comenté Metrópolis vuelvo. Vale, pues llegará el día, me imagino. Nadie. Así que un placer, como siempre. Y... Chao, 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 chao.